esto de aquí va a intentar caerse, ¿sí o no? Entonces aquí en D debería aparecer una reacción hacia arriba. Entonces esta va a ser la reacción D en Y. ¿Estamos? Ya luego, esto de aquí, al bajar, al aplicar esta carga, esto trata de moverse así, ¿sí o no? Trata de irse así, miren, moverse así. Entonces aquí, ¿qué es lo que va a hacer esta barra de C? Esta barra de C, si se encuentra aquí y esto trata de caerse, lo que va a hacer es tratar de sostener hacia acá, pues, para que esto no se abra. ¿Sí? ¿Sí le notan? Sí. Ya, entonces aquí quedaría algo así. ¿Ya? Esta sería entonces la fuerza debido a la barra de C. ¿Estamos? Ahora, en el pasador que tenemos aquí, ojo, ¿no? Si está aplicada esta fuerza acá arriba, significa que esto podría moverse así. ¿Sí o no? Sí. Entonces, por lo tanto, el pasador lo que hace es sostener el que no se mueva. Esto sería de X. Hasta ahí el diagrama de cuerpo libre. ¿Preguntas? Hasta ahí no me Hasta ahí. Hasta ahí, estamos. sí, está bien. Solo hasta ahí quedamos, pero. Y si no les indicaba, hubieran hecho eso. Ya, primera cosa. Segundo, ya, ¿qué es lo que queremos? Tenemos el dato de aquí, queremos encontrar esta fuerza BC. Ah, pero ¿por qué la fuerza BC? Les expliqué, ¿no? ¿Por qué? Porque yo necesito calcular el factor de seguridad. Y el factor de seguridad me dice, coloque aquí el esfuerzo último. En nuestro caso dijimos el último, pero no el último para la rotura del material. El que yo recomendaba que coloquemos es el valor de SY, ¿no? ¿Sí o no? Valor de SY. ¿Por qué? Porque dijimos que esto lo aprendieron en tecnología de materiales cuando tenían aquí el esfuerzo, la deformación unitaria, teníamos algo así para el acero, un gráfico de este tipo. Y hasta aquí nosotros teníamos que esto es una región elástica. Entonces el valor de aquí, el máximo esfuerzo denominado SY, es el que me permite a mí poder diseñar sin que el elemento mecánico se deforme permanentemente. Eso dijimos, ¿sí o no? ¿Estamos? Entonces este es el valor. De pronto por traducciones y demás aparece como el esfuerzo último. El esfuerzo último normalmente está acá, cuando ya hubo fluencia permanente, el material se deformó. Entonces el que utilizamos nosotros es SY. Estamos, ¿no? Bueno, ese es el valor que nos están indicando, ¿no? La última, esfuerzo a la tensión, pero no el de rotura, no el de acá arriba, sino donde tenemos nosotros la elasticidad. ¿Estamos? Ya, entonces es ese valor. ¿Dividido para cuál? Dijimos para un esfuerzo admisible o permisible, o esfuerzo de diseño. El esfuerzo de diseño es el esfuerzo que va a soportar el material en esta aplicación específica. ¿Sí? El de acá, ya dijimos, esto es lo que puede soportar el material, es el SY, lo que puede soportar el material sin que se deforme permanentemente. ¿Sí? Entonces, ese es el dato que nos están dando desde el catálogo, debido a la fabricación del material. ¿Estamos? Ya, el de abajo es el que vamos a utilizar, es el diseño. ¿Cuánto esfuerzo va a necesitar soportar ese material? Sí está claro, ¿no? La diferencia entre los dos. Ya, el que queremos encontrar entonces es el de diseño. Para eso necesito tener el esfuerzo del diseño. Ahora, ese esfuerzo de diseño me dice primero que es un normal. ¿Por qué? Porque tenemos que esto está trabajando a tensión. ¿Sí? Para calcular eso necesitamos conocer la fuerza. ¿De qué elemento? Nos están pidiendo del BC. Y esto dividido para el área de la sección transversal de BC. ¿Sí o no? Es lo que necesitamos. Entonces, hago el diagrama de cuerpo libre porque necesito calcular BC, FBC. ¿Estamos? El área ya dijimos, no es problema porque aquí nos están dando los datos de un rectángulo para poder calcular el área de ese rectángulo. ¿Estamos, no? Entonces nos encontramos aquí, queriendo calcular FBC. Para eso, esto tiene que estar en equilibrio. ¿Cuáles eran las condiciones de equilibrio? Primero, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. O sumatoria de momentos respecto a un punto igual a 0. ¿Estamos? ¿Qué necesito calcular? ¿Qué necesito calcular? FBC. ¿Estamos? Entonces yo podría hacer una sumatoria de fuerzas en X. ¿Ya? En X va a estar FBC y va a estar dx, que no la conozco tampoco todavía. Ya, pero podríamos empezar por ahí. Primera ecuación. La segunda ecuación, sumatoria de fuerzas en Y. Va a estar el 10 y va a estar dy. ¿Estamos? Lo otro, sumatoria de momentos en un punto. ¿Cuál punto elegimos para hacer una sumatoria de momentos?
El punto donde existe la mayor cantidad de incógnitas. Aquí estas dos fuerzas no las conocemos. Si hiciéramos una sumatoria de momentos en el punto D, aquí, ¿sí? ¿Estas fuerzas provocarán momento, sí o no? No, porque no hay un brazo, no hay una distancia. ¿Sí? Están pasando por el punto de apoyo. ¿Se acuerdan del ejemplo que hacíamos allá? Si tenemos la bisagra y le aplicamos fuerza a la bisagra, ¿podemos abrir la puerta? No, pues. Necesitamos abrir la puerta desde una distancia específica para que haya ese brazo, ¿no? Esa distancia. Entonces, si tengo fuerza por distancia, puedo abrir la puerta. ¿Sí? Si yo le sigo empujando ahí en la bisagra, nunca le voy a abrir la puerta, pues. ¿Sí? Entonces, si la fuerza está pasando por la bisagra, no va a haber momento. Los momentos van a estar provocados ¿por quién? Por la fuerza de C y la fuerza de 10. ¿Sí? Entonces, dan cuenta ya, ahorita se acaban de dar cuenta que si yo hiciera una sumatoria de momentos en el punto D, las únicas que provocan momentos son estas dos fuerzas. Me va a quedar una ecuación con ¿cuántas incógnitas? Una, porque solamente va a entrar EP, BC. Entonces con esto podría resolver. ¿Vamos? Entonces analicen un poco el problema para ver si ocupo sumatoria de fuerzas en X o sumatoria de fuerzas en Y o alguna sumatoria de momentos. En este caso nos damos cuenta que podría ser lo más fácil aplicarlo más rápido, ¿no? Aplicar una sumatoria, dijimos, de momentos en el punto D y eso tiene que ser igual a 0, con sentido antihorario positivo. ¿Estamos? Entonces, diagrama de cuerpo libre. No, sentido antihorario. Y que El incide punto desde B, el otro no. lado. ¿Cómo? El sentido Según del el punto B es la sumatoria de momentos. Porque no hay distancia. Sí está bien, sí está bien, porque luego se hace hasta de D a C y hay una distancia. Hay distancia de A. A ver, ¿cuál es la duda? ¿Si estamos bien? O sea, sí, pero yo le hice en el punto C. Me pareció más fácil. A ver, si hacemos una sumatoria de momentos en el punto C, desaparece la fuerza que nosotros queremos calcular. Claro, porque esta fuerza ya no provocaría momento. Se puede hacer en cualquiera de los puntos. Ahora, si tú hiciste sumatoria de momentos en el punto C, ¿sí? Es válido hacer en el punto C, pero lo que tú vas a calcular son las fuerzas de acá abajo. Esas son las que vas a tener que calcular ahí. ¿Ya? No digo que no se pueda, no se podría hacer eso, pero después te tocará hacer otro paso más. Lo que ya vas a tener como datos son las fuerzas de aquí. Y una vez que tienes esas fuerzas, te servirá de pronto la sumatoria de fuerzas en X, porque ya la tendría la de aquí. Si le notan, o sea, un poco es jugar con las ecuaciones, ¿no? Pero al final, con una sumatoria de momentos en el punto D, es lo que saldría directo. ¿Por qué? Porque necesitamos, miren, las fuerzas F de C provoca un momento, sentido antihorario, ¿no? ¿Por qué sentido antihorario? Porque esta fuerza trata de que esto gire alrededor de D, acuérdense. Estamos haciendo como punto de apoyo el D. Entonces, esta fuerza va a tratar de que esto gire así. ¿Sí? Entonces va a tener esta forma antihoraria. ¿Sí? Entonces sería fuerza de C multiplicado por la distancia. ¿Cuál sería la distancia? 12. 12 por coseno La de 30. distancia sería desde aquí, ¿sí?, hasta el punto D, pero, aquí está el pero en forma perpendicular. ¿Sí? Si la fuerza está hacia acá, perpendicular sería ¿con quién? Perpendicular sería con esta dirección. ¿Sí o no? Entonces lo que yo necesito tener es la fuerza desde aquí hasta aquí. Esta es la fuerza que yo necesito, digamos la distancia que yo necesito. Desde aquí hasta aquí. Porque miren, aquí estoy en el punto D, ¿no? Solo está separado, pero esa es la fuerza por distancia perpendicular. ¿Sí? Entonces tendría que calcular este valor de aquí. ¿Sí? Yo le voy a llamar, no sé, llamemos de A. ¿Vamos? Entonces sería fuerza multiplicado por ese valor de A. ¿Y el valor que está? Ya vamos a ver cuál sería. Ya vamos a ver cuál sería. ¿Estamos? Ahora, la otra, la de 10, genera alrededor del punto D, genera un momento en este sentido, hacia abajo. Entonces, por lo tanto, va a ser negativo. Eso sería 10, ¿sí?, multiplicado por la distancia. ¿Cuál sería la distancia? 18. La distancia hasta D sería 1000. Ahora tendría que ser perpendicular, ¿no? Esta fuerza está aplicada aquí en esta línea de acción. Así.
La distancia, ¿hacia dónde debería estar? Desde D hacia allá. ¿Sí le notan? Claro, porque tiene que ser la distancia desde aquí hacia acá, perpendicular. ¿Sí? Para que esta fuerza de 10, por esta distancia, sean perpendiculares, estén a 90 grados. Entonces yo, a esta distancia de aquí, ¿cuál sería la que necesito? La de acá. ¿Sí? Claro, porque es fuerza por distancia. Entonces sería 10 por B. Y no hay más, ¿no? Eso debería ser igual a 0. Entonces mi problema ahora se reduce a calcular ese valor de A y ese valor de B. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es el valor de A? El valor de A va a ser, dijimos, desde aquí hasta aquí. Entonces aquí con un triángulo nosotros ya podríamos calcular. Sí, ¿no? Estamos, ¿no? Porque lo de aquí tenemos, miren, esto es 12, esto de aquí sería 30. ¿Sí? Entonces, este lado de aquí sería 12, muy bien, ¿no? Coseno de 30 grados. Eso sería el valor de A. ¿Estamos? 12 por coseno de 30. Ya. Y luego, ¿qué voy a necesitar? Bien. Tengo la fuerza aquí y tengo la distancia de aquí hasta acá. Voy a necesitar la distancia hasta acá. Esta distancia de aquí, en ese nuevo triángulo. Ese valor de B, ¿cuánto sería? Si notamos, miren, que este 30 de aquí, este 30 de aquí va a ser el mismo 30 de acá. Porque es la misma línea, miren. Y estas son perpendiculares hacia abajo, ¿no? Entonces esto también va a ser 30. Entonces este valor de acá sería con el seno, ¿no? Ya. Aquí coseno porque este 30 y este lado son adyacentes. Pero ahora estamos trabajando acá, al frente. Entonces al frente sería con el seno. Ahora, la hipotenusa, ¿cuánto valdría? Desde aquí hasta acá arriba, donde está aplicada la fuerza. Eso sería 18. Serían 18 multiplicado por el seno, el ángulo es el mismo, de 30. Esos son los dos valores que necesitamos de A y B. ¿Sí? Entonces con eso tendríamos, sin espejo quedaría, la fuerza de C va a ser igual. Esto pasa al otro lado, a sumar sería 10 multiplicado por B sobre el A pasa a dividir. Y esa fuerza de C ha sido 10 por, el valor de B era 18 seno de 30 sobre, en el denominador está A. A valdría 12 coseno de 30. Con eso ya tenemos la fuerza de C. ¿Cuánto? 8.6603. 8.66. Esto sería en las fuerzas están en Gibbs. Es decir, que la fuerza de C podría ser lo siguiente: le mantenemos en Gibbs, o la otra alternativa es 8.66 por 10 a la 3 sería libras, ¿no? Ya no utilizamos el K. El K es solamente para indicarnos que es 10 a la 3. Y PS dijimos que era libras, ¿no? Poundal, en inglés poundals, libras. Claro, ¿no? Si le traducimos al español. Ya, una vez que ya tengo esta fuerza FBC, lo que haríamos es calcular el esfuerzo. Entonces, el esfuerzo va a ser igual. La fuerza, No sacamos primero el área. la fuerza, aquí mismo lo voy a poner. La fuerza sería 8.66, yo le voy a manejar así, por 10 a la 3 libras, para que quede con esas unidades que son, no sé, ¿no? Que como que se le interioriza de mejor manera. Ahora, el área de la sección transversal nos dice que tenemos ancho y espesor, es un rectángulo, entonces eso sería un cuarto es 0,25 de un cuarto pulgada, o 1 sobre 4, no es lo mismo, multiplicado por 1.25 y al final nos va a quedar pulgada por pulgada, pulgada cuadrada. Entonces esto sería, ¿cuánto saldría? Fuerza sobre área. 27.712. Ya esto sería 27.712, ¿en qué? Libras sobre pulgada al cuadrado. Es decir, que esto es 27.712, por esta vez les anoto aquí, ¿no? PSI, son PSIs. ¿Vamos? Ya, ahora, mi factor de seguridad, el factor de seguridad va a ser igual. Arriba debería venir entonces el valor último que tenemos aquí para la tensión, que serían 70 KSIs.
Eso es lo mismo que 70 por 10 a la 3, me olvido de K, me quedaría solamente P6. Sí, ¿no? La K es el prefijo de kilo, entonces sería por 10 a la 3, P6. Dividido para 27.712 P6, entonces aquí tenemos cuál sería el factor de seguridad. 2.52. ¿Cuánto? 2.52. 2.52. Y es adimensional, ¿no? Porque esto se va con esto. ¿Ya? El factor de seguridad debería ser, ¿cuánto dijimos? Mayor de 1, ¿no? Para que un diseño esté bien desarrollado, ¿no? Al menos que no falle de entrada. Por lo menos mayor que 1. Sí, ¿no? En este caso está 2.52, quiere decir que sí, es un diseño, o sea, Decente. admisible, ¿no? O sea, que sí se puede utilizar. ¿Ya? ¿Estaba tan difícil? ¿O es que no han estudiado? Las dos cosas, Las dos cosas. sinceramente. Las dos cosas. Hoy les ayudo para que estudien. Preguntas. Yo dije, ¿por qué el brazo de acción no es los 12, sino que usted le coge de forma perpendicular? ¿Por qué? Ya, porque es fuerza por distancia, perpendiculares. Pero Hablamos la semana distancia es pasada 12. de eso. Distancias son No, 12. pero tú tienes que escoger la que sea perpendicular. Eso dice la teoría. Claro. Ah, Verás. A ver, pongan atención. Miren, la distancia de aquí a acá, ¿cuánto es? Aproximadamente. A 1 metro. Ya, 1 metro de aquí hacia acá. Entonces, allá la distancia la tenemos así oblicua. En este caso le voy a poner a la fuerza oblicua. ¿Estamos? Ya es similar. Tenemos aquí 1 metro, ¿sí? Y la fuerza va a estar así, en esa dirección. ¿Sí? Entonces, la componente de esta fuerza, o las componentes de esta fuerza, son componentes perpendiculares. Vamos a tener una fuerza hacia allá, en dirección hacia ti, y la otra fuerza dirigida hacia las bisagras. ¿Sí o no? Va a haber dos fuerzas. La fuerza que está dirigida a las bisagras es solo una componente de esta fuerza en blanco. Entonces, esa componente generará momento, ¿sí o no? Hay una fuerza que está dirigida desde aquí, así horizontalmente, hasta llegar a las bisagras. No. ¿Esa fuerza generará momento? No. No. No generamos. ¿Sí? Está dirigida hacia el punto de apoyo. Entonces, todas las fuerzas que estén dirigidas hacia el punto de apoyo no generan momento. Es como si estuviera yo tratando de abrir la puerta alándole para acá. No se provoca, ¿no? Pero la fuerza que está hacia allá, esa sí va a generar momento. Pero yo no la puedo poner a toda esta fuerza multiplicada por el metro. No, porque toda la fuerza no está provocando el momento. ¿Sí? Una parte se está perdiendo, se está desperdiciando al hacer la fuerza hacia allá. Y solo una parte pequeña, la que está aquí, que es más pequeñita que la blanca, esa es la que sí provoca momento. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? No utilizar toda esta fuerza, sino utilizar solamente la fuerza pequeña de acá. Para eso, como tengo un ángulo, yo diría, la fuerza en blanco multiplicado por el coseno de los 30 grados que hay aquí, tengo esta fuerza pequeña. Y esa sí digo, esa fuerza multiplicado por esta distancia me da el momento. ¿Sí? Ahora, ¿qué está sucediendo acá? Lo que sucede acá es que la fuerza se encuentra hacia abajo. ¿Ya? La distancia que está permitiendo que exista momento, a ver, mira, pilas. La distancia que está permitiendo que exista momento no es todos los 12 o los 18 que se encuentran aquí. ¿Estamos? La distancia que permite que genere momento es la de aquí. ¿Sí? Entonces, de todos estos 18 de aquí, yo tengo dos componentes. Un componente es el de aquí, ¿sí? 18 coseno de 30 y el otro componente es 18 seno de 30. Entonces, para que se genere momento, de esta distancia de aquí, yo cojo solo una componente, la que sea perpendicular a la fuerza. ¿Y cuál es perpendicular a la fuerza? La de aquí. ¿Sí? Porque la otra, la que está hacia allá, mira, se va hacia la bisagra. No sé. ¿No? Entonces, para una fuerza, para la de aquí. En cambio, para la de acá, la que sí necesito es esta. ¿Por qué? Porque la que se pierde es la que se está yendo en la misma línea de la carga. ¿Sí? Es decir, la fuerza de aquí, 12 coseno de 30, con la fuerza P, no me permite hacer momento, porque están en la misma dirección.
Pero si yo cojo la fuerza P hacia abajo, ¿sí? Y tomo la fuerza de aquí, la que está a 90 grados, esa sí me permite hacer momento. Pero no todo el 18. ¿Sí le notas? Claro, el 18 ya se hizo dos partes, la de aquí y la de aquí. ¿Cuál me conviene? Solo la de acá. La de aquí no me genera ningún momento. Es lo mismo que hicimos con la fuerza ya. También estamos descomponiendo esta distancia. Ahí sí, ¿quedó como más claro? Entendí que tiene que ser perpendicular a la distancia. Eso lo Siempre, entendí. siempre. La fuerza perpendicular a la distancia. Ya. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Ha estado difícil?